Bienvenidos a Astroarmónico. En este vídeo voy a hablarte del próximo eclipse solar híbrido del 20 de abril. Un eclipse solar muy peculiar porque es híbrido y porque es poco usual. ¿Qué significa que sea un eclipse híbrido? Pues que va a tener distintas fases. Una de las fases va a ser parcial y anular, es decir, la luna va a tapar parte del sol, va a llegar un punto en el que se va a poder ver como la esfera del Sol, como un anillo radiante, y luego va a pasar a ser un eclipse total, tapando la Luna la totalidad del Sol. Y posteriormente va a volver a ser anular y parcial. Entonces ese tipo de eclipses no son frecuentes y se dan muy pocas veces en la historia. Voy a explicarte ahora el significado de este eclipse solar a nivel astrológico, así que te voy a compartir pantalla de la carta del eclipse. Aquí tenemos la carta del momento exacto del eclipse solar del 20 de abril en España y voy a poner un poco en contexto lo que ha ocurrido recientemente para entender un poco el significado, porque siempre hay que tener en cuenta que los eclipses están o tienen un significado dentro de la narrativa astrológica con los sucesos anteriores que han ocurrido. Los sucesos más importantes han sido, evidentemente, la entrada de Plutón en Acuario, que está hablando de la necesidad de regeneración, es como una destrucción a nivel colectivo, del pensamiento colectivo, es la revolución de lo tecnológico, del grupo, una necesidad de destruir la parte más de la jerarquía horizontal, perdón, de la jerarquía vertical para que sea más horizontal. Lo que ocurre es que Plutón está en los inicios, posteriormente va a volver a Capricornio dentro de poco y hasta el año que viene no va a estar de nuevo o finalmente ya en Acuario. Pero ya estamos hablando de una necesidad de regeneración a nivel colectiva. Luego el aspecto o el más importante que tuvimos también recientemente también fue la conjunción de Júpiter con el Sol, que eso está hablando a un nivel personal, una necesidad de expandirse cada uno a nivel personal, conectando con su esencia, porque esta conjunción suele tener lugar cada año, pero cada año en un signo diferente, y este año ha sido en el signo de Aries. Con lo cual esta expansión, este ciclo de expansión, de crecer, de ir más allá de los límites personales de cada uno. Y justo ahora está teniendo el eclipse en el grado 29, 50 de Aries, ya justo a finales de Aries, con lo cual eso está hablando de una necesidad de mm, un punto de inflexión, de que hay un punto de inflexión a nivel personal. Los eclipses solares son momentos en los cuales la luna se interpone entre el sol y la tierra y oscurece la luz del sol, con lo cual hay un punto ciego, un punto donde no hay conciencia, donde se pierde la conciencia, donde no se ve la luz, no hay claridad, no se entiende, la conciencia se apaga. ¿Para qué se apaga? Pues para que haya aflore algo, aflore una parte inconsciente. Y de eso estamos hablando, que aflora una parte inconsciente a nivel personal, a nivel de nuestra acción, a nivel de nuestras prioridades personales y de nuestra iniciativa, de nuestro guerrero interno, de cómo queremos conquistar, de cómo queremos salir al mundo. Lo que ocurre es que este eclipse está hablando también de una necesidad de una, más que transformación, de un apagón personal, como un cambio, que eso estaría enmarcado dentro de los aspectos planetarios que han tenido antes, tiene sentido. Una necesidad, por ejemplo, de ampliar el concepto de mí para poder ampliar lo que necesito. En primer lugar, un cambio, un reseteo mío. Plutón en Acuario estaría hablando de una regeneración colectiva muy incipiente, porque está en el grado cero, pero una de las bases
sería a nivel personal. Lo primero sería cómo pues, se puede haber una revolución o un cambio social, empezando por uno mismo. Entonces, este eclipse está hablando de esa necesidad de una muerte interna. Además, lo importante también es que tenemos a Plutón haciendo una cuadratura con el eclipse, con lo cual está hablando de una parte nuestra que necesita morir para regenerarse, para transformarse, para tocar con algo profundo. Y es algo personal, que lo vamos a sentir, es algo que toca una parte interna, una parte mía, no es del otro, es algo mío, que se identifica en carne propia. Entonces el aspecto como, diríamos, tenso y el significado es, una parte de mí tiene que morir porque necesito iniciar algo y es como la última oportunidad de hacerlo, porque estamos ya en el último grado a punto de cambiar de signo, en el signo de Tauro, con lo cual es como last call, la última llamada para poder hacer ese cambio, esa regeneración, ese reseteo interno de cada uno, esa muerte. También lo que es curioso es que la luna y el sol enseguida van a cambiar al signo de Tauro y el eclipse de hecho se alarga y también empieza con el signo de Tauro, con lo cual estamos hablando de cómo esta parte que tiene que morir mía para poder iniciar y también está abarcando la parte de la seguridad mía personal y cómo yo también con esa acción luego voy a poder materializar, voy a poder consolidar la energía, cómo la voy a poder realmente darle una forma, un valor. Según la astrología tradicional, el Sol está exaltado en Aries, con lo cual esta parte interna de acción es más libre, es como que sería más sencilla y posteriormente la parte de materializar aparentemente no sería tan fácil, pero con la luna sí que pasaría a un estado de mayor, diríamos, de mayor coherencia o como en la que la parte emocional se podría como reconsiderar o reconocer más fácilmente qué es lo que internamente necesito. Entonces sería como una parte de muerte interna, reconociendo qué es lo que yo necesito o qué es lo que es más congruente conmigo mismo, lo que es más alineado con los ritmos naturales, con la naturaleza, con los tiempos. Luego también hay que tener en cuenta que la energía de Júpiter y de Quirón está también movilizándose en este eclipse porque están en Aries, con lo cual esta parte de muerte personal también está hablando de esa parte que puede estar teñida del aspecto de la herida o del aspecto de la visión o de la pretensión. También entender que todavía no hay una visión amplia porque Júpiter y el Sol aún están muy pegados, con lo cual puede ser que necesitemos esta muerte personal para tener una visión más a largo plazo, más clara. Todo esto está acompañado de Mercurio, que Mercurio justo el día siguiente del eclipse entra, se pone retrógrado y eso estaría hablando de cómo empieza ahí un periodo en el cual ya no hay una necesidad o ya no es un momento de absorber mayor información, sino es un momento de reevaluar, de con la información que tenemos, empezar a reconsiderar internamente, empezar a realmente a organizar, a bueno, valorar lo que tenemos, si está bien, si está mal, si nos sirve, organizar las ideas, no ampliar, no recabar mayor información, porque ya no es momento de más de expansión, sino hacer un proceso interno mentalmente, reconsiderando lo que tenemos hasta ahora. Todo este proceso está acompañado de este momento. Estaríamos hablando como esto está apoyando como una visión interna, como una mirada interna, como un parar, ya no mirar hacia afuera, sino pararse, parar, mirar adentro. Y este proceso de reevaluar va a continuar el día 2 de mayo. El Sol y Mercurio hacen la conjunción, con lo cual ahí puede ser un momento donde
Por un lado, según la astrología tradicional, sería un aspecto es combusto, con lo cual em, como que esa información puede ser que no esté clara, necesitemos mayor perspectiva, haya una falta de claridad o hay un momento de crítico, es como ahí muere algo, ahí hay una parte que hay que soltar o hay que rendirse al cambio. Y ya posteriormente, bueno, justo en ese día también coincide con que Plutón se pone retrógrado, con lo cual ahí parece que ya vuelve a haber ese punto o se enfatiza esa necesidad de soltar y empieza una revaluación de este momento crítico. O como que ese momento crítico o esa muerte interna, ahí esos días puede ser que se acentúe más o seamos más conscientes de esa parte crítica. Posteriormente, tenemos un eclipse lunar el día 5 de mayo, que ya hablaré seguramente de ello en otro vídeo. El 15 de mayo ya Mercurio se pone directo. Mercurio sigue retrogradando, no me acuerdo hasta qué grado, pero creo que es hasta el grado 5 de Tauro. Entonces ya ahí ya hay más distancia entre el Sol y Mercurio, con lo cual ya hay como una cierta mayor objetividad respecto a las ideas. Y otro punto importante es que el eclipse solar también marca un punto de oscuridad en el grado 29 de Aries. Diremos que es un punto que hay una parte de la conciencia personal que quizá esté perdida, que no tenga claridad, hasta que no llegue el siguiente planeta, que en este caso sería Júpiter. El 16 de mayo pasa justo en el grado 29 de Aries, con lo cual ahí puede ser que haya una expansión o haya una visión de esa parte de conciencia que se ha perdido o como una visión de cuál es el nuevo punto, cuál es el antes y el después, o se amplifique ese punto oscuro, pero se amplifique para profundizar en él. También es significativo que justo ahí se hace la cuadratura perfecta con Júpiter y Plutón, justo cuando Júpiter entra en Tauro. Bueno, de hecho entra en Tauro el 17 y es cuando hace la cuadratura perfecta. Entonces ese día ahí puede ser un momento muy crítico porque es un aspecto tenso donde se amplifica ese punto de crisis, ese punto de profundidad, de destrucción, de regeneración. Ahí es un momento, puede ser un momento complicado. El otro aspecto que también estaba marcando el eclipse es la luna. La luna enseguida al día siguiente del eclipse, ya hace una conjunción con Urano, con lo cual lo que está marcando este eclipse también es un tiempo de inestabilidad, de cambios, de soltar, puede ser que estos cambios estén muy relacionados con lo económico, que haya una crisis relacionada con lo económico, con los valores personales, con el sentimiento de seguridad. Puede ser que esté hablando de esa necesidad de soltar este sentimiento de seguridad para que muera una parte de nuestra y posteriormente poder abrirnos a esta parte que habla de valores nuevos, porque hemos hablado de que el eclipse abarca tanto la energía de Aries como también la de Tauro. Para todo esto es interesante que se haga pues, un aspecto de profundidad, de abrirse a algo nuevo, a un punto distinto, como una muerte, una observación interna de lo que está ocurriendo, una introspección. Para aquellos que estéis interesados en profundizar en estas energías del eclipse, voy a hacer una meditación canalizada con los guías espirituales para poder conectar con este momento puntual, para conectar con la energía de introspección, que nos ayude a equilibrarnos, a conectar con la energía de transformación y posteriormente también se dará un mensaje canalizado de los guías para entender este momento puntual.
Aquellos que estéis interesados podéis ver más información en la descripción del vídeo y nada, al resto nos veremos en otro vídeo. Un abrazo bien fuerte, chao.